Hoy se cumple un mes desde que Javier Milei asumió como presidente y ya tenemos DNU, el llamado a un paro general por parte de la CGT y el debate de una ley con más de 600 artículos. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. El gobierno vuelve a defender en el Congreso la ley ómnibus de reformas económicas con las exposiciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien esta mañana destacó que van a modificar errores en la redacción de la ley. A las 14 se espera la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a las 16 funcionarios del Ministerio de Economía. Las sesiones extraordinarias se van a extender hasta el 31 de enero. El dólar blue cotiza hoy en 1.125 pesos para la venta, subiendo 5 pesos en relación al cierre de ayer y alcanzando un nuevo récord nominal histórico. De esta manera acumula un avance de 100 pesos en lo que va de la semana y es la quinta jornada consecutiva en alza, alcanzando su mayor valor desde inicios de mes. Esto ocurre después de una fuerte escalada del tipo de cambio financiero. Aumentan los casos de COVID en la Argentina y reflejan un crecimiento mayor al 150% en los primeros días del año. El incremento se refleja especialmente en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Tucumán. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, tranquilizó a la población y aseguró que se trata de algo frecuente y atribuyó los contagios a los festejos de Navidad y de Año Nuevo. Tras la jornada marcada por la violencia de grupos narco en Ecuador, a los que el gobierno catalogó como terroristas, el día de hoy está marcado por una tensa calma. La policía anunció que detuvieron a 70 personas acusadas de atentados y actos terroristas. Los 13 detenidos por la toma del canal TC Televisión también van a ser imputados por terrorismo. La Argentina expresó su firme respaldo a autoridades y pueblo de Ecuador y ofreció enviar fuerzas de seguridad de ser necesario. Los dos clubes más importantes de la Argentina comenzaron la pretemporada, pero sin sus dos joyas más jóvenes. En el caso de Boca, Valentín Barco cerró su salida con el club de la Ribera para sumarse al Brighton inglés. Del otro lado, el Diablito Echeverri, que se encontraba en Estados Unidos con el plantel de River, fue citado a último momento para sumarse al plantel de la Sub-23 bajo las órdenes de Mascherano, donde también se encuentra el Colo Barco. El plenario de comisiones de diputados sigue debatiendo la ley ómnibus. El ministro del Interior, Guillermo Francos, expuso en el Congreso y defendió la reforma electoral que impulsa el gobierno. Las críticas se repitieron en el anexo de la Cámara de Diputados y por eso Francos respondió con ironía al decir que percibía un apoyo muy grande al respecto. Estuvo acompañado por las subsecretarias de Medio Ambiente y Turismo, quienes expusieron sobre modificaciones al proyecto que impulsa Javier Milei. En el caso de ellas dos, van a hacer una breve exposición cada una, la subsecretaria de Medio Ambiente y la de Turismo, sobre las modificaciones que no son demasiado significativas. Sé que algunas han generado también alguna polémica y por eso estamos dispuestos a contestarlas y a entender que algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados y a propuesta de nuestros propios legisladores. Los diputados de la oposición, por su parte, volvieron a criticar el proyecto y manifestaron su rechazo. Los que lo pensaron, los que diseñaron la ley ómnibus, no están viniendo al Congreso. Y esos son Federico Sturzenegger, el ministro sin ministerio, como se dice habitualmente. Nadie sabemos qué función cumple, nadie sabe quién le paga el sueldo a Sturzenegger. Pose, el jefe de gabinete, que es además el que, si se aprueban la delegación de facultades, va a tener que refrendar con el presidente de la Nación los decretos delegados y no viene al Congreso. Y el tercer caso, y también muy preocupante, Luis Caputo. ¿Dónde está Luis Caputo? ¿Dónde está el ministro de Economía? La última vez que se lo vio fue cuando anunció una devaluación del 120%. Nunca más vino para acá. Hay algunos que quieren ver en el gobierno un gobierno que aceptaría modificaciones.
Si yo te digo que te voy a saquear toda tu casa y después te digo, bueno, no me voy a llevar todos los muebles, te voy a dejar el televisor, no me parece que sea una buena negociación. Acá hay un plan de conjunto, entonces esto no se puede discutir por separado. Hay un DNU que se complementa con la ley ómnibus y se complementa con las demás leyes que mandaron. Lo que estamos tratando es una ley que tiene 600 artículos, que es una ley que mezcla absolutamente todo, lo electoral, la salud, la educación, lo que tiene que ver con lo previsional. Tiene un artículo, uno que para mi modo de ver es brutal, y es que le delega la suma del poder público, le delega todas las facultades al presidente de la nación por 2 o por 4 años. Es básicamente la suma del poder público, está fuera de la caja democrática. Y a la tarde va a seguir el debate. Ansia Inglesio tiene toda la información. Ansia, buenos días. Buenos días, Agus. Estamos frente al anexo C de las comisiones de diputados, donde se acaba de vivir un tenso cruce entre Nicolás del Caño y el diputado presidente de la comisión, José Luis Espert. En minutos nada más comenzará el primer receso y después a las 14 horas reanudarán cuando llegue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También sabemos que a las 16 estará el licenciado Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, Pablo Leviñez, secretario de Comercio, y nuevamente Eduardo Rodríguez Chirilo, que ya se encuentra adentro en el recinto, y Fernando Vilela, secretario de Agricultura, para hablar sobre todo de deuda pública, defensa de la competencia, energía y bioeconomía. Mañana la jornada se volverá a reanudar a las 9 de la mañana y participarán el secretario de Educación, Carlos Torrondel, el doctor Pablo de la Torre, que es el secretario de Niñez y Familia, Leonardo Cifeli, secretario de Cultura, y después nuevamente Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, para hablar de transporte, concesiones y régimen de incentivos para grandes inversiones. Gracias, Angie. Y la CGT realiza un plenario de delegaciones regionales para organizar el paro del 24 de enero. Pablo Moyano ratificó la medida y dijo que el objetivo es voltear el DNU y la ley ómnibus. Lo importante, bueno, que desde hace muchos años la CGT está más unida que nunca, más allá de la diferencia de enero. Hoy el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la ley ómnibus y movilizar el 24. Y estar presente, ¿no?, en cada conflicto que se van a ir generalizando en distintas actividades. Los trabajadores de Tucumán, de Neuquén, le exijan a sus diputados y diputadas que voten en contra de este proyecto de ley. Porque es fácil, hacen campaña, votan los laburantes, en cada proyecto sí votan en contra. Es también que cada trabajador exija, ¿no?, a sus diputados y senadores que de qué lado van a estar, con los laburantes o con esta ley que viene a sacarnos los derechos. Y ayer el dólar paralelo pegó el mayor salto en 7 semanas y marcó un nuevo récord. Ayer la divisa informal subió 70 pesos y cerró a 1.070 para la compra y a 1.120 para la venta, dejando atrás el récord del 23 de octubre del año pasado, cuando la moneda había llegado a 1.100 pesos después de los resultados electorales. De esta manera, la brecha entre el blue y el oficial se ubicó en 37,5%, la más alta desde la devaluación impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Los dólares financieros también subieron. El MEP llegó a 1.151 pesos y el contado con liquidación alcanzó los 1.128. El dólar oficial, por su parte, está en 834 pesos con 50. Ahora, en las casas de cambio, el dólar blue sube 5 pesos y cotiza a 1.125. Después de la audiencia pública de ayer para definir las nuevas tarifas de gas, una consultora privada arrojó un informe de a cuánto podrían pasar a costar las facturas. El estudio detalla que desde febrero hasta abril las tarifas van a recibir un recorte del 33% mensual de la asistencia estatal. De esta manera, los valores podrían subir hasta un 697% si a la reducción de los subsidios se le suman los incrementos pedidos por las compañías de transporte y distribución del servicio. Vamos a hacer un repaso de cómo quedarían los valores para los próximos 3 meses. Así estás viendo, en enero, si estás pagando 2.100 pesos, te pasaría a 5.100. En febrero, en cambio, el valor pasaría a 9.400 pesos y en marzo, la boleta para el nivel 1, esto es usuarios de ingresos altos, pasaría a ser de 17.300 pesos.
Vamos a ver cómo quedaría el nivel 2, que es el de usuarios de ingresos bajos. En enero estarían pagando 2.100 pesos. En febrero ese valor saltaría a 5.100 pesos. Y los usuarios de ingresos bajos terminarían pagando en marzo 9.400 pesos. Y el nivel 3, el de usuarios de ingresos medios. En enero la boleta llegaría a 3.104 pesos, saltaría en febrero a 8.685 pesos y atención, porque en marzo habrá que desembolsar 14.387 pesos para pagar la tarifa de gas. Y Osvaldo Bazán, el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, habló justamente sobre los aumentos en las tarifas de luz y gas. Y esto fue lo que dijo. La audiencia pública debió cumplir con el debido proceso adjetivo. ¿A qué me refiero? Que el procedimiento de audiencia pública tiene que tener una etapa, porque así está regulado en la ley, que es la presentación de cuáles son los fundamentos, el objeto, y cuáles son los incrementos o las modificaciones de las relaciones de consumo que quieren las empresas o el Estado. ¿Para qué? Con el tiempo oportuno, es decir, dentro del plazo oportuno, las asociaciones puedan contestar estos fundamentos en el mismo momento de la audiencia pública y puedan presentar la documentación al respecto. Y esto no es ni de izquierda ni de derecha. Nos están metiendo la mano en el bolsillo, nos van a cobrar para aclarar su consulta 400% de incremento, algunos hablan hasta 700, más mensualmente un incremento de más del 20% de acá a 5 o 6 meses o hasta fin de año. Y por la alta inflación se profundiza la caída en la actividad después de la aceleración en los precios. Según el último dato oficial de octubre, provisto por el INDEC, reflejó una retracción del 0,1% frente al mes anterior, lo que acumula una contracción de 1,4% en 10 meses. Una caída que corresponde mayormente al impacto de la sequía en el agro. El estudio presentó caídas en la industria y la construcción durante noviembre y refleja también números negativos en diciembre. Según la CAME, en el último mes de 2023, las ventas minoristas pymes tuvieron un derrumbe anual de 13,7% y cerraron el año con una baja del 3,4%. El jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, acompañó a los estudiantes que van a las escuelas de verano. El programa se desarrolla en más de 100 establecimientos de la ciudad. Y la línea D de subte va a permanecer cerrada hasta marzo por obras de mantenimiento, pero hay otras alternativas para hacer el recorrido por la ciudad. Gladys es usuaria habitual de la línea D y la usa todos los días para viajar desde el microcentro hasta Santa Fe y Scalabrini Ortiz. Un viaje de 10, menos de 10 minutos, que es hasta Scalabrini Ortiz. Ahora no sé cuánto debo tener. Ahora me va a tocar viajar y ahora voy a saber, pero creo que más de media hora va a llevar. Según informó la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, se eligieron a propósito para hacer estas obras de modernización los meses de enero, febrero y marzo, porque es cuando disminuye grandemente la cantidad de pasajeros. En total, un 40%. Nosotros en este momento estamos sobre la estación Catedral, que es donde inicia el recorrido de la línea D, y esa situación es evidente en la calle. Sin embargo, a pesar del verano y de la imposibilidad de hacer uso del servicio, los usuarios en su mayoría están de acuerdo con las obras. Me parece bien, si es para mejorar el subterráneo, explicaron por qué y todo, así que no, estoy de acuerdo. No me gusta, por supuesto, a mí me afecta muchísimo, pero bueno. ¿Le afecta en el día a día? Claro, pero estoy de acuerdo. Creo muy bien que se modifiquen las cosas. Mira, viajo en el 111, en el 7, en el 126. ¿No se ve afectado entonces por este corte? Para nada. Estado de conflicto, muy poco movimiento en las principales ciudades de Ecuador, además de 70 detenidos y 10 muertos. Esa es la situación que vive el país en este momento. Quédate que en minutos te contamos toda la información de ese y otros temas. Hablamos después de la pausa, ya venimos. De lunes a viernes a las 14,
Daniel Campomenosi se pregunta: ¿qué pretende usted de mí? Secretos, chimentos y la mejor información con todo lo que un programa de espectáculos puede darte. Sos la que escribe, la que dirige, la que actúa. Es un desafío cada vez, es interesante cada vez y a mí me gusta mucho. Con la participación especial de Victoria Casaurán. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Estamos compartiendo plano. Estamos compartiendo sillón. Yo siempre sentí que era lo que yo quería hacer y cuando empecé a trabajar sentía que era el camino natural. No miro para atrás, escapo a la mentira. ¿Qué pretende usted de mí? De lunes a viernes, a las 14, por el canal de la ciudad. Este jueves, el canal de la ciudad presenta La vida secreta de los cementerios. Acá está la frontera que divide el reino de los vivos del de los muertos y vamos a explorarla. Apasionados y enemigos, victoriosos y vencidos, anónimos y renombrados, aristocráticos y populares. La muerte los iguala en la vida secreta de los cementerios. ¿Quiénes somos realmente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? Con la conducción de Nadia Balbaki. Este jueves a las 20 por el canal de la ciudad. Las noches nos traen la posibilidad de repensar cuestiones que no entendemos, que no sabíamos que existían. Necesitamos creer sí o sí en algo. O sea, las creencias ordenan, ¿no? Dan respuestas a preguntas que quizá no las tiene. El mundo está cambiando y ha girado sobre nuevos paradigmas. Uno recuerda la rock and pop del año 93-94 y la programación era intensamente masculina. Yo me hice muy valiente trabajando en rock and pop. ¿Cómo hablas de algo y cuál es el encuadre que le da? Tiene el sesgo de cómo vas a presentar los valores que están atrás de esa situación. Bueno, voy a decir lo obvio, es más complejo. Todo esto y más, con la conducción de Nicolás Luca. Es más complejo. Martes a las 23 por el canal de la ciudad. Comando atacaron un canal de televisión, un shopping y una universidad en Ecuador. Miren estas imágenes, son absolutamente tremendas. Encapuchados, con armas largas, cortas y explosivos, irrumpieron en el estudio mientras transmitían en vivo. Esto sucedió después de que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de excepción por la fuga de un peligroso narcotraficante llamado Adolfo Macías. La ola de violencia que sacudió al país en las últimas horas dejó al menos 10 muertos, 2 heridos y varios detenidos en Guayaquil. Hubo un intento de tomar una universidad y también ataques a varios shoppings. Más temprano hablamos con la periodista Carla Delgado Reynoso, quien nos contó todo lo que se vivió antes de la detención de los 13 atacantes en TC Televisión. El panorama aquí en el país se ha generado a partir de caos. La gente está asustada, la gente ahora se mantiene en casas. Las personas han preferido hacer teletrabajo en estos momentos, ya que el tema de inseguridad está bastante complicado aquí en el país. Grupos armados se han tomado el canal TC Televisión en la tarde del día de hoy, como tratando de amedrentar, por supuesto, a los cuerpos policiales. Estamos asustados, estamos en caos. Han habido secuestros de policías en centros penitenciarios, motines carcelarios, fugas de PPLs, vehículos y personas incineradas. Se han tomado el canal TC Televisión, se han tomado también universidades en la ciudad de Guayaquil, en instituciones educativas, hospitales, y que además también se confirmó la fuga de Fabricio Pico. El escenario es caótico, pero ¿quién es Fito Macías que generó todo este caos? Bueno, la Fuerza Pública de Ecuador activó un plan para dar con él. Es la mente maestra que pone en jaque al gobierno de Daniel Noboa. El gobierno cree que el jefe de la banda narcodelictiva Los Choneros escapó justo antes de que el ejército fuera a buscarlo para llevarlo a una cárcel de máxima seguridad. El líder de la organización criminal estaba cumpliendo una condena de 34 años de cárcel desde el 2011
2011 por delincuencia, narcotráfico y asesinato. Las autoridades lo definen como un delincuente con características sumamente peligrosas. Hoy está desaparecido y es intensamente buscado. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, reconoció que el país vive una verdadera pesadilla y ofreció su respaldo a la gestión actual de Daniel Noboa a pesar de pertenecer a espacios políticos distintos y dijo que es momento de unidad nacional. Funcionarios del gobierno argentino, además, se pronunciaron también sobre la crisis que atraviesa Ecuador y enfatizaron su apoyo al presidente Daniel Noboa. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que a las mafias se las debe combatir día a día para cuidar a la ciudadanía y envió todo su apoyo al presidente Noboa. El flamante jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, también brindó su solidaridad con el pueblo de Ecuador y apoyo al presidente. También habló la canciller Diana Mondino, quien respaldó al gobierno de Ecuador y a las Fuerzas Armadas de ese país para accionar contra el intento de golpe de agrupaciones socialistas narcoterroristas. Cuando creíamos que ya era un mal recuerdo, subieron los casos de COVID en el país. Los casos empezaron a subir durante las últimas semanas de diciembre y los primeros días de enero. Los expertos sospechan que el aumento puede ser en consecuencia del ingreso de la subvariante, aunque sostuvieron que no hay que alarmarse y destacaron la importancia de tener las dosis de refuerzo de las vacunas. Los síntomas se asimilan a los de una gripe común, como tos, congestión nasal y dolor de garganta, aunque también puede aparecer fatiga, dolores musculares y corporales, pérdida del olfato o gusto y dolor de cabeza. La ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Tucumán y Jujuy son las jurisdicciones donde más crecieron los casos. Esta mañana el infectólogo Eduardo López nos explicó cuál es el motivo de este nuevo repunte. Que el COVID no se fue. Creo que la sociedad consideró que el COVID había terminado luego de la severa pandemia que tuvo el mundo, en la cual la Argentina estuvo presente. El COVID sigue estando entre nosotros, el virus está circulando. En las últimas 2 semanas o 3 hubo un aumento del número de casos. Si bien no fue significativo el número, fue un aumento importante con respecto a porcentajes, a proporciones. Tenemos una muy baja vacunación en este momento en la Argentina, que se está dando, esta baja de vacunación viene dándose en los últimos meses. Boca está de lleno en la pretemporada mientras aguarda por la llegada de más refuerzos tras la salida de Valentín Barco. El equipo dirigido por Diego Martínez se prepara para el inicio de la Copa de la Liga con 2 amistosos confirmados. El Ceneice va a tener su primer partido del año el sábado a las 21 en Salta contra Gimnasia y Tiro. Una semana después se va a enfrentar con Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes con público. El Diablito Echeverri fue convocado al preolímpico y se perdería los primeros partidos con River. La joya del millonario, que compró Manchester City a cambio de 24 millones de euros, recibió el llamado de la selección argentina sub-23 después de confirmarse el desgarro de Pedro de la Vega. Por otro lado, la dirigencia de River va por la vuelta del delantero Rafael Santos Borré. El club va a comenzar negociaciones formales por el goleador colombiano que ya tuvo un paso por el club y se fue con el pase en su poder. La mayoría de los jugadores que se van, que hacen su carrera afuera también y cuando quieren volver siempre los tenemos en cuenta porque creo que hay, más allá de lo deportivo, que obviamente después Rafa en este caso está jugando y está en un gran nivel, sino que además también hay una parte afectiva y hay una parte de voluntad del jugador que para mí eso es muy importante, ¿no? Hoy estuvimos hablando con él, tiene ganas, pero bueno, después también hay un montón de cosas que él deberá ver, su familia, su club, que es que va a pasar. Él está a préstamo en un club y es de otro club, así que eso habrá que ver, pero bueno, si nosotros tenemos el deseo, él también, así que intentaremos. Y Estudiantes de La Plata rompió el mercado de pases y anunció la vuelta de Enzo Pérez.
Después de su salida de River Plate, el mendocino acordó su retorno al Pincha, donde ganó una Copa Libertadores. Enzo firmará en las próximas horas un contrato por una temporada con el Pincha para ponerse bajo las órdenes de Eduardo Domínguez. La presentación oficial sería el próximo viernes en Citibel. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día. 31 grados esta tarde y viene la lluvia y calor, qué combo complicado, ¿eh? Hacia la noche comienza a despejarse, pero va a seguir nublado con una temperatura de 25 grados. ¿Qué va a pasar el resto de la semana? Mañana también parcialmente nublado con un levísimo descenso de temperatura, mínima de 21, máxima de 28 grados. El viernes muy similar el panorama, mínima de 20 grados, máxima de 28, el cielo parcialmente nublado. Y el sábado viene con calor, mínima de 22 grados, máxima de 32 y el cielo parcialmente nublado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Como siempre, los invito a quedarse en nuestra pantalla. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12:30. Gracias.